programa. Vamos a tener esta hora un foro abierto. Las preguntas que se han hecho, le pido ver que al empezar que haga una oración. Se han pedido unas peticiones por el internet y ahí los tiene nuestro hermano Obed, nos va a dirigir una oración. Antes de hacer esto, hermanos, este foro abierto no es para alegar ningún punto, no es para debatir, simplemente se van a contestar las preguntas que se han hecho de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Si usted no está de acuerdo, hable con los hermanos después del foro abierto, pero esta sesión no es para debatir ni alegar el punto. Los hermanos van a contestar las preguntas de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Otra vez, si usted no está de acuerdo, después de los servicios, después de todo esto, puede apartar a los hermanos y preguntarnos. Estoy dispuesto también a contestar cualquier pregunta después de estas actividades, pero por el momento no es no es un debate. Considerando esto, vamos a empezar. Nuestro hermano Obed nos va a dirigir una oración. Nuestro hermano Dave Miller, Obed y el hermano Jesse Martínez son los que van a estar de panelistas. Vamos a hablar. Nos han solicitado oraciones por la señora Carmen Doris Cuadrado. Tiene oración por César Ramos, se accidentó en el trabajo, me imagino. Y por Luisa Pacheco también, oración por su mamá. Luz Estrella Ramos tiene problemas de salud. Así que vamos a orar estas peticiones con una oración así como está. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde, Padre, por el amor que tú nos tienes, por la bondad, Padre, que siempre muestras para con nosotros en nuestra vida diaria. Y desde antes de la fundación del mundo, Padre, has querido que seamos parte de tu pueblo. Nos has llamado, Padre, a través del Evangelio, nos has tenido hasta este lugar, en este importante momento de nuestras vidas, Padre, que podemos decidir hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por tu amor a través de Cristo. Te suplicamos, Padre, en esta tarde que sigas siendo con nosotros las actividades que tendremos, que seas con este foro abierto, Padre, que tendremos también preguntas y respuestas, que seas con los hermanos que han solicitado las oraciones también, aquellos que viajan, aquellos que están enfermos, especialmente, Padre, en esta tarde, orando por estas peticiones que se han hecho por Carmen Norris Cuadrado y por el accidente de César Ramos, por todas las cosas, Padre, pertinentes a estas cosas y a este asunto que tú conoces, Señor, que tú sabes mejor que nosotros. Oramos, Padre, confiados en que tú puedes responder nuestra petición si es tu voluntad. Y sabemos, Padre, que la oración del justo acabará mucho. Queremos, Padre, entonces poner estas personas en tus manos. Te pedimos también, Padre, por Luisa Pacheco, por Luz Estrella, por todos los problemas de salud que ellos tienen, Padre, que seas con esta familia también. Y con cada una de las personas, hermanos, amigos que están escuchándonos a través de una sola fe y que también ven a través del camino de verdad, que tú seas, Padre, con ellos, que les bendigas, Padre, en los lugares donde están, que bendigas también estos ministerios, Padre, este esfuerzo que se hace por llevar el Evangelio a través de estos medios de comunicación a todo el mundo. Gracias, Padre, por tan enorme oportunidad que nos das. Permite que no la dejemos pasar en balde. Permite, Padre, que podamos también comunicar a otras personas la gran oportunidad que tienen de escuchar estos mensajes a través del Internet. Que no nos avergoncemos, Padre, sino que podamos decirlo abiertamente, que somos tus hijos, que confiamos, Padre, en tus promesas, que queremos estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por los mensajes de este día que han tocado nuestros corazones. Y te pedimos, Padre, que el esfuerzo que se va a hacer en las siguientes horas también, tú lo bendigas. Una vez más con nosotros, te lo suplicamos todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Actually, have three chairs. I'm going to be standing right there. Go ahead. Hermanos, ahí está un cuarto atrás para los niños. Si acaso está llorando, por favor, sáquelo para que no interfiere con las grabaciones que se están haciendo. Están las clases de los niños al pasillo a mi derecha. Si acaso sus niños no están en la clase y quieren
están sus clases. Pero por favor, si su niño empieza a llorar o a gritar, ahí está el cuarto a mi izquierda, a menos atrás. Ahí está el salón para los niños. So, por favor, hay que ayúdenos en esto para que todo salga bien. Bueno, pues una vez más, qué bueno que tengamos oportunidad de hablar de estas cosas abiertamente, ¿verdad? Y que en confianza podamos abrir este foro abierto, confiando en que tenemos todos el fin común de buscar respuestas inmediatas a preguntas que a lo mejor ha tenido usted por muchos años. Confiamos también en el conocimiento de nuestros hermanos, en tu experiencia, para podernos ayudar a responder estas preguntas, pero sobre todo confiamos en la palabra de Dios. Confiamos en que Dios dará la respuesta a nuestras inquietudes. Y otra vez, el hecho de que estén los hermanos aquí enfrente, pues solamente es porque están ellos aquí, pero hay muchos hermanos en la audiencia que pudieran responder estas preguntas. Empezaré con una pregunta que va unida, que quisiera preguntársela a nuestro hermano Dave Miller. A cada uno de los hermanos que están aquí les repartí 3 preguntas. En este caso, las que tengo yo del hermano Dave las voy a traducir para que él las pueda responder. So I'm going to start with Brother Dave. I'm going to give you the question. It's a linked question. It's a question that's actually 2 in 1. The first one is, why did God accept David and Bathsheba's marriage after Uriah passed away or died? And it goes together with why did David have many wives? So I'm going to translate it in Spanish. La pregunta es una pregunta en 2 partes en realidad. ¿Por qué aceptó Dios el matrimonio de David y Betsabé después de la muerte de Urias? Y va unida con la pregunta de por qué permitió Dios que David tuviera muchas mujeres. Entonces, ¿por qué dio chance a Dios que tuviera muchas mujeres y por qué aceptó el matrimonio de David con Betsabé? Let's take the polygamy question first. Vamos a hablar de la cuestión de la poligamia primero, muchas mujeres de David. It is true that under the patriarchal period and the period of the law of Moses, polygamy was practiced by a number of individuals in the Bible. Es cierto que a través de la historia de la Biblia, en la época de la edad patriarcal, de la época de la edad mosaica, Dios permitió que muchos individuos de la Biblia tuvieran varias mujeres. But I would suggest to you that that was not God's will. Pero quiero sugerir a usted que eso no fue la intención de Dios o la voluntad de Dios. God made His will clear when He created the first humans and established marriage. Dios hizo muy clara su voluntad. ¿Cuál era su deseo cuando creó al primer hombre y a la primera mujer? He created one man for one woman. Creó un hombre para una mujer. He did not create Adam, Eve, Treva, and Susie. No creó a Adán, a Eva, a Triba y a Susi. One man for one woman. Un hombre para una mujer. When Jesus dealt with the question of divorce in Matthew chapter 19, Cuando Cristo habla del divorcio en Mateo 19, He drew the attention of His questioners back to Genesis chapter 1 and 2. nos lleva nuestra atención de regreso a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Quoted the very point that God made one man and one woman. Y cita precisamente el punto de que Dios hizo a un hombre y a una mujer solamente. So however one deals with the polygamy of the Old Testament, Así que como la gente quiera lidiar con el problema de la poligamia del Antiguo Testamento, we can know that it's not God's will. podemos saber que no es la voluntad de Dios. Paul basically repeated the concept in 1 Corinthians 7:1 when he said, let each man have his own wife and each woman her own husband. Pablo repite el concepto en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, cuando dice que un hombre tenga a su mujer y una mujer tenga a su hombre. Regarding David, why would God allow David to have Bathsheba after committing adultery? Ahora, ¿por qué? La segunda pregunta es, ¿por qué permitió Dios que se quedara con Betsabé David después de cometer adulterio? Observe that it was not David's intention to marry her. Primero que nada, fíjese usted que no era la intención de David casarse con ella. He tried to hide his adultery by having it appear as if her husband was the father. Intentó esconder su pecado de adulterio haciendo ver las cosas como si el hijo fuera de Urias. But the fact that he eventually did take her as his wife, Pero la realidad de que, o el hecho de que después tomara a Betsabé como su mujer, was surely allowed only because of God's will regarding the death of her husband. fue seguramente solamente permitido porque Dios vio la ausencia del esposo al morir el esposo. Remember how Paul put that in Romans chapter 7. En Romanos capítulo 7 usted recuerda que Pablo explica esto. That a woman is bound to her husband as long as he and she are alive. Que la esposa está sujeta al marido
That's the only way that I can see that God would have permitted him to continue to be married to her. Es la única manera en que yo puedo ver que Dios haya permitido que Betsabé y David se quedaran juntos. Siguiente pregunta, hermano Poncho. Sí, la que usted guste. Me da una pregunta, esta pregunta es, este pasaje habla de Marcos capítulo 13, versículo 11. Este pasaje aplica a nosotros, y si se aplica a nosotros, ¿cómo? Digo esto porque un hermano dijo en su predicación que nosotros no tenemos que preocuparnos cuando salemos a evangelizar porque el Señor está con nosotros. Pues yo fui el que dije eso. En Mateo capítulo 10 y en Marcos capítulo 13, y en todos los pasajes en donde se menciona concerniente a Jesucristo y los apóstoles, estamos hablando de una relación diferente a la cual yo me estaba refiriendo. Por ejemplo, en Juan capítulo 16 y versículo 13, ahí vemos nosotros en donde Jesucristo dice que, bueno, voy a leer el pasaje, ¿verdad?, para estar más seguros en lo que dice. Juan capítulo 16 y versículo 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablarán todo lo que oyeren, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Aquí está Jesucristo hablando con los apóstoles. Y también miramos el pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, en donde Jesucristo ahí nuevamente le dice a los apóstoles que Él, Jesucristo, estará con ellos hasta el fin del mundo. Claramente miramos nosotros la manera en cómo Jesucristo iba a estar con los apóstoles. El Espíritu Santo que vino a ellos en Hechos capítulo 2 y versículo 1 adelante, de ese punto en adelante miramos nosotros en cómo el Espíritu actuó en los apóstoles. En mi predicación yo no presenté esto, sino que estuve hablando de nosotros, la iglesia, y la relación en cómo Jesucristo tiene esa relación con nosotros hoy en día. Seguramente que nosotros, la iglesia, Jesucristo aún todavía está con nosotros, pero no está en la manera en como lo explica Marcos capítulo 13, versículo 11, y Mateo capítulo 28, versículo 20, sino que la relación de Jesucristo con nosotros ahora es diferente. Nosotros ahora tenemos que preocuparnos en estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15, tenemos que prepararnos como un obrero que no tengamos vergüenza, sino que estudiemos la palabra con diligencia y para que podamos tratar bien la palabra de Dios. Cuando la palabra del Señor habita en nuestra mente y nosotros estamos preparados con esa palabra, este es Dios estando con nosotros y nos habrá de ayudar en la manera en cómo debemos nosotros de comunicar o presentar la palabra en cualquier situación que nos tengamos a confrontar cuando vayamos a evangelizar. Estamos preparados con la palabra del Señor y podemos tratar con cualquier asunto que venga a nuestra atención. La pregunta particularmente para el hermano Alfonso, entonces pienso que pasaremos a la siguiente pregunta. That was a specific question for Brother Rodriguez, so we're not going to comment on it. I think we're going to go to the next one, I guess. If you don't mind to translate your question, Brother Jesse, whatever, maybe that way they can hear it, probably come to you. Sorry, once again, speak. La pregunta es, ¿por qué la fornicación es la única razón por la cual la persona puede divorciarse bíblicamente? Why is it fornication the only reason giving to a person biblically to divorce his partner? La respuesta es porque Cristo así lo estableció y no tendríamos que darle vuelta al asunto. Mateo capítulo 19 y el versículo 9, el Señor dice, a no ser por causa de fornicación,
Entonces, si Cristo lo establece, usted y yo debemos estar sujetos a lo que Dios dice. Mas, sin embargo, por lo que ronda entre los círculos religiosos, se establece nuevamente, ¿verdad?, diferentes ideas de por qué la persona o cómo puede estar divorciarse de su pareja, de su matrimonio. Usted y yo, recuerde, no tenemos otra cosa más que recordar lo que hacía referencia hace un momento mi hermano Dave en el capítulo 7 de Romanos. Ambos están sujetos, mientras ambos vivan, a esa ley de matrimonio. La fornicación es algo que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19 y el versículo 9 establece para aquella infidelidad que llegue a existir en ese matrimonio, donde la persona, ¿verdad?, obviamente, como usted lo lee allí en este Nuevo Testamento, es dada de parte del Señor a que exista el divorcio. La respuesta es simple. ¿Por qué? Porque así lo dijo el Señor. Si pudiera añadir, mientras que alguien más quiera añadir algo, a lo mejor la pregunta también se refiere a querer entender entonces por qué fornicación está mal o a qué se referiría el Señor. Para mí es simple, y estoy de acuerdo con lo que dice Jesse, simplemente con entender que Cristo dice que esa es la razón por la cual, ¿verdad?, está mal la persona y es posible llevar a cabo un divorcio, pues para mí es suficiente. Si Cristo lo dice es suficiente. Pero entendiendo más el por qué esto está mal, en Malaquías capítulo 3 y capítulo 4 habla de por qué esta gente que ha sido desleal con su esposa, han cometido un acto terrible. Entonces, fornicación o adulterio en este caso es la traición a el ser al que usted le prometió amor incondicional, amor por el resto de su vida. Fíjese usted que si usted es capaz de traicionar a su esposa y faltar a la promesa más solemne que le ha hecho a otro ser humano, ¿verdad? La promesa más solemne que hemos hecho. Si usted es capaz de faltar a esa promesa, entonces usted se va a dar cuenta que es capaz de faltar a muchísimas más promesas. ¿Se fijan? Si usted es capaz de violar esa promesa a su esposa o a su esposo, usted va a ser capaz de robar, va a ser capaz de mentir, va a ser capaz de maldecir, va a ser capaz hasta a lo mejor de asesinar a alguien. ¿Por qué? Porque la promesa más sagrada no la respetó, ¿verdad? Entonces, Dios dice que esta es la razón por la cual la persona puede dejar a su cónyuge y buscar a alguien más que simple respetar la promesa, si esa es la intención de ella. No tiene que casarse otra vez, pero la única razón por la que puede ocurrir esto es por fornicación. Siguiente pregunta para el hermano Miller. Next question for Brother Miller. What can my children do so they can avoid the pressure of sexual immorality in this world? ¿Qué pueden hacer mis hijos para no caer en la presión sexual inmoral de este mundo? Well, it is true that American culture right now is hypersexualized. Es cierto que la cultura americana está hipersexualizada. Our children are exposed to loose sexual morals in all aspects of their lives. Nuestros hijos están siendo expuestos a toda clase de inmoralidad sexual en todos los aspectos de sus vidas. It's at school, it's on television, it's in movies, it's on billboards. Están en la escuela, en la televisión, las películas y los anuncios espectaculares en la calle. We cannot lock our children in a closet and exclude them from having any contact with the world. No podemos agarrar a nuestros hijos, ¿verdad?, y meterlos en el closet y excluirlos de cualquier contacto con el mundo. Well, maybe we can. O a lo mejor sí. Number one, I would insist that my daughters dress modestly. Número uno, insistiría en que mis hijas se vistieran modestamente. Men and women are made differently this way. Los hombres y las mujeres están hechos diferentes en esta manera. Women look at a short dress or a dress that is too low at the top and say, oh, isn't that cute? Las muchachas a lo mejor ven un vestido que está muy escotado y dicen, ah, mira qué bonito vestido. Men look at that dress and say, she's showing a lot of her body. El hombre de ese vestido dice, esta muchacha está enseñando mucho de su cuerpo. Isn't it interesting that the passages in the New Testament that warn against immodest dress are addressed to women? Es interesante que los pasajes que hablan de la vestimenta inmodesta en la Biblia están dirigidos a la mujer, ¿se fijan? There is a fundamental difference between men and women in this regard. Hay una diferencia fundamental
fundamental entre el hombre y la mujer en este punto. We dare not ignore it or reject it. No podemos ignorarlo o rechazarlo. You don't have to go back very far in our history to see where men, mothers, and fathers insisted that their children dress modestly. No tenemos que ir muy lejos para ver en la historia de la humanidad cómo es que los padres insistían que sus hijos se vistieran modestamente. That's hard to believe because of the times in which we live. Es difícil entender eso o comprenderlo por los tiempos en los que vivimos ahora. If you would go back and look at a swimsuit from 1900, Pero si usted va de regreso en la historia a 1900, por ejemplo, y se fija en cómo eran los trajes de baño de aquella época. in fact, you go on the internet and look at one. Go on the internet and look at one of the swimsuits from 1900. Es más, vaya al internet y métase y busque uno de los trajes de baño de los 1900. They were virtually fully clothed. Eran prácticamente completamente cubiertos. So we have become comfortable with the world's definition of modesty. Así que nos hemos hecho demasiado cómodos a la definición de la modestidad de acuerdo al mundo. So the number one way to help especially our daughters, to not be a part of this sexual revolution in our country is to teach them how to dress. Así que lo que podemos hacer primero que nada, especialmente para con nuestras hijas, es enseñarles cómo no deben de ceder a las tendencias de esta cultura y vestirse modestamente, por modestia. In the process, we'll help our young men too. Y en ese proceso también ayudaremos a nuestros jóvenes, nuestros varones jóvenes. Number two, we should encourage our children to refrain from watching movies and television that promotes this kind of behavior and dress. Número dos, también podemos ayudar a nuestros hijos a que eviten ver películas, televisión, que provoquen o que inciten a este tipo de comportamiento. Because they will think that that's life and that's what everybody does. Porque ellos van a pensar que eso es parte de la vida y es lo que todo el mundo hace. But we must help them see that that's the world. Y debemos enseñarles que no, eso es lo que el mundo hace. That's not the way Christians dress. No es la manera en que un cristiano se debe de vestir. So a simple, quick answer would be number one, help your children to learn what it means to be modest and not sexually alluring. Así que número uno, haciendo un resumen, podemos enseñar a nuestros hijos a vestirse y a saber lo que es vestirse con modestia. And limit their exposure as much as possible from the world. Y número dos, limitar que estén expuestos a tantas cosas de la moralidad de este planeta. I realize that it's not possible for most parents to school their own children at home. Yo sé que no es posible para muchos padres tener a sus hijos en la escuela dentro de su hogar, en la escuela homeschooling, ¿verdad? However, millions of Americans are pulling their kids out of public school. Pero aún así, millones de americanos están sacando a sus hijos de las escuelas públicas por esa razón. And the number one reason is because of the worldliness and wickedness to which their children are being exposed. Esa razón es la primera, la número uno, es quitarlos de ser expuestos a la mundanalidad de estas escuelas públicas. Large numbers of millions of churches of Christ Muchas iglesias de Cristo también are networking together in order to train and teach their children at home. están intentando unirse para poder enseñar a sus hijos en el hogar. It's much easier for children to not give in to the peer pressure of immorality by not having to go face those kids every day. Es más fácil para nuestros hijos, hermanos, no tener que enfrentarse a esos problemas de la mundanalidad si están en casa y no tienen que verlo todos los días en sus amiguitos. Now, it's true that we cannot completely shelter our children, and we recognize that they have to mature enough where they can function in this world. Ahora es cierto que no podemos a lo mejor tenerlos todo el tiempo en nuestras casas y ponerlos en una especie de bodega, porque eventualmente tienen que madurar para enfrentar el mundo. But the younger a child is, the harder it is for that child to know how to sort out the issues that they face in public school. Pero entre más joven está en nuestros hijos o nuestro hijo, es más difícil para él ver la diferencia entre los problemas de esta sociedad, sobre todo en la escuela. So another option would be to keep a child at home and train the child, teach the child math and reading and so forth during the earliest years while their thinking is being formed. Así que una cosa ideal sería que pudiéramos tener a nuestros hijos en nuestro hogar, enseñándoles matemáticas, historia, todo lo que tiene que ver con la escuela secular, pero enseñarles cuando están todavía tiernitos y no han desarrollado su manera de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Those
son algunas nada más de las recomendaciones que puedo dar. Hermano Rodríguez. Yo tengo una pregunta que dice, ¿es pecado tener mucho dinero? Y si lo tengo, ¿soy culpable de materialismo? The question reads as follows. Is it a sin to have a lot of money? And if I have it, am I guilty of being materialistic? Aquí vemos varias cosas en esta pregunta y quiero contestarla una por uno, ¿verdad? We see several things within this question. I would like to answer them one by one. Primeramente, quiero tratar el asunto de que la persona quien escribió esta pregunta, si tiene mucho dinero, mi pregunta a usted sería la siguiente: ¿ha recibido este dinero correctamente? My question to the person that writes this question is, if you have a lot of money, have you gained this money through honest situations? Porque la pregunta, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que hay varias maneras de cómo obtener dinero. The scripture relates to us that there are several ways in how we can gain money, how we can become wealthy. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 28, que el que hurta ya no hurte más, sino que se ponga a trabajar con sus manos para que con lo que reciba pueda ayudar a otros. The apostle Paul says in Ephesians chapter 4, verse 28, that he who steals, steal no more, that he should work with his own hands, therefore with that what he has gained, that he can help others. Y hay otras maneras ilícitas de cómo se puede recibir dinero. There's other illicit ways in how one can gain wealth. Así que tenemos que tener cuidado en cómo nos viene el dinero. Therefore, we need to be careful in how we gain money. Segundo, the second thing is that no, it's not a sin to have a lot of money. No es pecado tener bastante dinero. If we were to look at the scriptures, we will notice that there were several people within the Old Testament that were wealthy. En el Antiguo Testamento miramos nosotros que habían varias personas que tenían bastante dinero. En aquel tiempo, por lo que tenían, se describían como personas que tenían dinero. At that time, the things that they had were described as people that were wealthy. Por ejemplo, Abraham era uno de ellos. Job era uno de ellos. Salomón era uno de ellos. We see that Abraham, Job, and also Solomon were people that were wealthy. So lo que no es pecado tener dinero. It is not a sin to have money. El pecado viene cuando uno ama más al dinero que a Dios. The sin comes whenever you love your money more than God. En 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 10 nos enseña este principio. The Apostle Paul says in 1 Timothy chapter 6 and verse 10 that it is the love of money is the root of all evil. Y eso lo podemos mirar nosotros a través de las escrituras. And we can see this throughout the scriptures. El pecado es cuando nosotros no damos lo primero, los primeros frutos de lo que tenemos. Sin also comes whenever we don't give our first fruits to God. Hay textos como en Proverbios capítulo 3, versículo 8 y 9. Proverbs chapter 3, verse 8 and 9 speaks that we are to give our first fruits to God. Y también en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 adelante. 1 Corinthians chapter 1 and verse 1 and 2 says that we are to give according to how we have been prospered. Those passages indicate that we are to give our first fruit to the Lord. Y el problema con muchos de nosotros, the problem that most of us have is that we don't give our first fruits. Pensamos que damos los primeros frutos al Señor, pero muchas veces no damos los primeros frutos. We think that we give our first fruits, but in essence, they're not our first fruits to God. Y ahí es donde viene el pecado. Bueno, Jesse, si quieres o si quieren que responder les mandaron dos a tres, pero todavía tenemos tiempo para tres. ¿Dos? Okay. Aquí es una y luego la otra. La siguiente pregunta es pecado que tenga más de
The question reads, is it sin to have more than one job? Génesis capítulo 3 y el versículo 17 con especialidad, ¿verdad? Esto nos muestra que fue una de las maldiciones que vino sobre el hombre. Tenía que trabajar. As a matter of fact, when we read Genesis chapter 3, verse 17 in particular, it tells us that this is one of the curses that came to man for the reason that he was disobedient to God. He had to work. De manera que el problema no existe en el trabajar, sino que eso le va a abrir una puerta a que peque. ¿De qué manera? Tanto para el servicio del Señor como en su familia. Now, the answer is not whether it's a sin to work, but rather it will lead you to sin, to be in fault before God and with your family, because you've been neglecting your family. ¿Verdad? Leemos allá en 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 8, el apóstol Pablo dice que debemos de estar contentos con el abrigo y el sostén que tenemos. The apostle Paul tells us clearly in 1 Timothy chapter 6 and verse 8 that we have to be content with our home and the clothing that we have. De manera que el problema consiste nuevamente en qué tanto deseo tenemos usted y yo de, ¿verdad?, enriquecernos. ¿Cuál es la pregunta que acaba de contestar nuestro hermano Ildefonso? ¿Dónde están sus principios? ¿A quién desea agradar? El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 y el versículo 10 que él anhelaba agradar a Dios. Pues si agradaba a los hombres, entonces ya no era siervo de Cristo. De manera que si el tener dos trabajos le va a impedir ser lo mejor para Dios, entonces va a pecar. Now Paul tells us in Galatians chapter 1 and verse 10 that if he seeks the favor of men, and he is no longer a servant of Christ. So, therefore, if you are seeking, again, pleasures of the world, or seeking to please man, you will be in fault before God. Now, otra vez, ¿verdad? Debemos de tener cuidado de donde tenemos nuestro principio. Colosenses 3, 1 y 2 nos dice que debemos tener la mirada puesta en las cosas de arriba. Colossians chapter 3, verses 1 and 2, Paul tells us that we have to be looking for the things above and not the earthly things. Therefore, we have to be content with what we have. Working is not a sin, but when you take it beyond what is needed, then you be sin. Now, that's what I see. Tenemos dos preguntas más para el hermano Miller. A ver si alcanzamos a contestar más rapidito las dos. Si es breve, la va a alcanzar a contestar las dos. Go ahead. Let's first one, I guess, what was everyone like that. Brother Dave, you mentioned incorrect practices in the churches of Christ. Bueno, Dave, usted mencionó las prácticas incorrectas de la iglesia de Cristo, de algunas iglesias de Cristo. What should we do with these congregations that practice choirs, applause, instrumental music, etc.? ¿Qué debemos hacer con estas congregaciones que practican coros, instrumentos musicales en la iglesia y aplausos? ¿Qué debemos hacer con ellos? Well, number one, we should teach them. Número uno, tenemos que enseñarles. There are many people in many churches that are practicing any number of unscriptural practices that have never been taught the truth. They've not heard the other side on those issues. En las iglesias a veces que practican este tipo de cosas, algunas de estas personas ni siquiera han oído el otro lado de la historia, ni siquiera saben ni han oído la verdad en cuanto a este tipo de prácticas. So if we know individuals in those congregations, we should provide them with good material that teaches them the truth on those issues. Así que si conocemos a algunos individuos de esas congregaciones, debemos a lo mejor darles el material que ellos puedan analizar para saber la verdad en cuanto a este tema. We ourselves should not become members of those congregations. Nosotros mismos no deberíamos de ser miembros de esas congregaciones. If you are worshiping with a group of people that are engaging in these unscriptural practices, O sea, a lo mejor usted está hablando con uno de estos grupos religiosos de la Iglesia de Cristo que hacen este tipo de prácticas erróneas. they are corrupting the worship. Ellos están corrompiendo la adoración a Dios. And it would be difficult for you to worship without being involved in that. Y será difícil para usted adorar a Dios sin estar envuelto en esas prácticas también. Especially if the practice that they are engaging in is something like instrumental music, which would force you to participate. Especialmente si alguna de las prácticas es la música instrumental de adoración que lo forzaría a usted a participar de esa falsa adoración a Dios. But you know, the key to most all such questions is, what does the Bible teach? What would God have us to do? Pero sabe usted que la respuesta a muchas de esas preguntas es ¿qué dice la Biblia? ¿Qué querrá Dios que hagamos nosotros? So really, we have to teach our own brethren on these matters in the same way that we have to teach the denominations on these and other matters. Así
Así que de la misma manera que enseñamos a las denominaciones y a otros grupos religiosos en cuanto a este punto, debemos así también enseñarle a nuestros hermanos. ¿Tenemos una más? ¿Sí? Hermano, que le preguntaron al hermano Miguel, le preguntaron en cuanto a vino intoxicante. Quisiera que contestáramos esa. Me parece que está un poquito más. How can we answer the argument that Jesus drank intoxicating wine based on Luke 7:33 and 34? ¿Cómo podemos responder al argumento de que Cristo bebió e hizo vino intoxicante según lo que dice Lucas capítulo 4? Well, usually the passage that people use to argue that Jesus drank wine is John chapter 2 when he turned water into wine. Bueno, generalmente el pasaje que usan estas personas para argumentar que Cristo aprobó el vino intoxicante es Juan capítulo 2, cuando convierte agua en vino. But some use the idea that since Jesus was accused of being a wine bibber and a gluttonous man, that he must have partook of wine. Algunos piensan que así como Cristo fue acusado de ser glotón y de bebedor de vino, entonces Cristo habría hecho vino intoxicante. But the comparison between Jesus and John the Baptizer does not suggest that either one of them were guilty of what they were being accused of. Pero la comparación entre Juan Bautista y Jesús nos sugiere que ninguno de los dos fue culpable de lo que se les acusaba. In fact, the point is that there were those who were dismissing both John the Baptizer and Jesus, and therefore making up reasons to do so. En realidad, lo que nos damos cuenta según este pasaje es que algunos querían ensuciar la reputación de Juan Bautista y del Señor Jesús, y algunos no estaban de acuerdo precisamente con ellos y por eso argumentaban estas cosas en contra de ellos. The idea there is that if someone's determined to reject the truth, there's nothing you can do or say to convince them otherwise. Lo que nos damos cuenta ahí entonces es que si alguien está decidido a rechazar la verdad, no hay nada que pueda decir uno para convencerlos de alguna otra cosa. The larger question of consuming intoxicating beverages. Pero la gran pregunta en cuanto a consumir bebidas intoxicantes, The Greek term that underlies the English word wine el término griego que es usado para referirse en nuestras versiones a vino, so the Spanish word is vino. vino, Both of those come from Latin. esos dos vienen de latín. And in today's language, if you say the word vino or wine, people automatically think intoxicating beverage. Y en nuestra época, de igual manera en inglés y en español, si usted dice la palabra vino, la gente directamente piensa en vino intoxicante, ¿verdad? But that is absolutely not the meaning of the original word. Pero ese no es absolutamente el término o el significado del término usado originalmente en el griego. In Hebrew, the word was yayin. En el hebreo, por ejemplo, la palabra era yain. In English, or rather in Greek, it was oinos. En el griego es oinos. And then you have wine in English and vino in Spanish. Y de ahí tomamos nosotros la palabra vino en español y wine en inglés. But see, these are actually all transliterations of the same word. Pero en realidad lo que ocurrió aquí fue una transliteración de la palabra, no una traducción de la palabra. They're just pronounced differently in different languages. No solamente producidos, nos damos cuenta de que la pronunciación es diferente en diferentes lenguajes. The original word was a broad term that referred to the juice of the grape in any form. Pero el significado original de estas dos palabras, yayin o oinos en el griego, era un término que significaba más ampliamente el uso de cualquier producto de la uva. So it could include the juice in a fermented state. Podía incluir el jugo de uva fermentado, But many times, perhaps most in our Bibles, it does not refer to fermented juice. pero muchas veces, y probablemente la mayoría de esas veces en nuestra Biblia, no se refiere a jugo de uva fermentado. There are a number of passages, for example, in the Old Testament that speak of squeezing wine from grapes. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a exprimir vino de las uvas. That obviously was not fermented. Obviamente ese exprimido vino de las uvas no era fermentado porque lo acaban de exprimir. This study is worthy of our time and attention, but we don't have time to go into great detail. Esto lamentablemente por discusiones de tiempo no podemos seguir en más detalles. En la asignación, right? Gracias por cederle se va con ganas de una. Thank you guys.
should